que podrá realizar, ups, que podrá realizarse de dos maneras. Por una parte, utilizando la pestaña que ustedes tienen abajo, donde se señala preguntas y respuestas. Ahí ustedes realizan sus preguntas y se les responderá. Tenemos todo un equipo, además de Andrés, tenemos todo un equipo de profesionales que han participado en la elaboración de este instrumento que van a poder contestar las preguntas que ustedes vayan realizando. Por otra parte, se les pide que se use específicamente esta pestaña de preguntas y respuestas para realizarla y el chat dejarlo para su presentación, informarnos de dónde vienen, eh, de qué institución o si son personas naturales que tienen interés en la materia, etcétera. Y por otra parte, señalarles también que este evento está siendo grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube del Ministerio y el enlace que ustedes ven aquí abajo. Este enlace corresponde al enlace de la página donde están las consultas correspondientes a las consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, partimos con qué es una consulta pública, ¿no? Entendemos entonces que las consultas ciudadanas o consultas públicas son un mecanismo de participación ciudadana, formal, público y organizado que busca someter a consideración de la ciudadanía o portadores de interés durante un periodo determinado los diversos instrumentos de política pública o regulación ambiental impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente en etapas de elaboración o revisión, permitiendo mediante diversos canales y herramientas informar y recoger sus opiniones u observaciones al fin de ser evaluadas y debidamente ponderadas. Quisiera agregar a esto que las consultas públicas, las consultas ciudadanas, su importancia también radica en el hecho de que nos permite a nosotros, como institución y como Estado, mejorar los instrumentos que estamos elaborando. Objetivos de la consulta ciudadana. Por lo tanto, difundir el alcance, sus objetivos y antecedentes de las materias en particular que estamos viendo ahora. Recabar sus opiniones y observaciones, analizar y ponderar las observaciones recibidas y generar, por supuesto, una respuesta a estas. Las etapas, los procesos de consulta se elaboran, o sea, constan de estas cuatro principales etapas, mejor dicho, ¿no? La primera es que la etapa de diseño, donde nos ponemos de acuerdo respecto del proceder, de un plan de participación asociado a este proceso de consulta, por lo tanto es el diseño, ¿no? Identificar cuáles son los elementos más críticos, levantar el expediente público, etcétera, y los alcances territoriales del instrumento, gestión de riesgo, catástrofe, según el instrumento que sea, justamente, diseñamos este plan de participación. Posteriormente, la ejecución en la que estamos ahora, es la etapa en la que estamos ahora, ¿no? Donde damos inicio al proceso de consulta, hacemos la recepción de las observaciones, la admisibilidad de estas observaciones, la publicación de estas observaciones y posteriormente la elaboración del consolidado de observaciones. El análisis de la pertinencia, ¿no? Y respuesta. Este análisis de pertinencia en verdad tiene que ver con el hecho de que las observaciones, consultas, comentarios que se pueden hacer en este proceso, nosotros tenemos que ver si es que efectivamente corresponden a este instrumento, son pertinentes, por lo tanto, y eso de alguna manera es lo que se pondera en este espacio, ¿no? Posteriormente se hace efectivamente, luego de haber hecho este análisis de pertinencia y haber dado las respuestas correspondientes, se hace la difusión de los resultados, ¿no? Que sería nuestra cuarta etapa. Esta consulta se inició el 17 de enero y termina el 11 de abril. Corresponden a 60 días hábiles. Los canales de participación que tenemos son, bueno, la plataforma donde ustedes van a encontrar el instrumento y luego les voy a mostrar en la próxima lámina la ficha correspondiente. Está la oficina de partes de las secretarías ministeriales, o sea, la CEREMI, más conocidas como CEREMI, ¿no? Y la subsecretaría misma, San Martín 73, en el caso de Santiago, donde ustedes pueden acceder a quienes prefieren no hacerlo por el canal
por la plataforma electrónica, pueden acceder a un formulario para poder entregar sus observaciones, comentarios, etcétera, en el espacio de atención a público que tenemos en el caso de Santiago, San Martín 73, en el piso 1. Y por supuesto las actividades presenciales. En el caso, bueno, de la plataforma electrónica, ustedes llegan a esta página, ¿no? En consultaciudadana.mma.gov.cl /portal, que es el enlace que teníamos en la lámina anterior, y ustedes van a ver consultas abiertas. Y en las consultas abiertas van a poder ver anteproyecto de actualización de la Constitución determinada a nivel nacional 2025, NDC, que es el actual instrumento que hoy día se va a presentar. Aquí aparecen 67 días de cierre, no hay que equivocarse, esta corresponde a el print de pantalla del día anterior, es decir, de ayer, cuando se hizo la actualización de esta presentación. Y estos días son días corridos, no son días hábiles. Esa es la diferencia entre las láminas, la penúltima lámina que les presenté, donde salía la cantidad de días hábiles. Estos son días corridos. Aquí ven, al acceder al pinchar el proceso en curso que está sometido a consulta, ustedes se van a encontrar con esta ficha de la consulta, donde se hace un resumen, ¿no? Del estado de la consulta de este instrumento, donde se entrega la principal información, es decir, ficha de inicio, fecha de término, perdón, días de cierre o días previos al cierre, tipo de instrumento, tipo de proceso, si es un instrumento que está por primera vez presentándose o es un instrumento que está en revisión. En este caso, como podemos ver, es es un instrumento que se encuentra en un proceso de revisión. Aquí ustedes ven que está el documento disponible en consulta y, perdón, se me fue, ahí. Y abajo pueden ver los documentos destacados, donde pueden encontrar, en este caso tenemos anexo 1, publicación en el diario oficial, la resolución de aprobación del anteproyecto, y también prontamente van a encontrar esta presentación disponible en este espacio, en el espacio donde está la ficha. Cuando ustedes entonces quieran ingresar las observaciones, van a esta pestaña que ustedes ven arriba y se van a encontrar con esta imagen, donde tienen que entregar sus datos, a pesar de que ustedes pueden hacerlo como persona natural, jurídica, ustedes ponen la descripción a qué corresponde, ¿no? Si quieren hacerlo con clave única o sin clave única también. ¿Cómo hacemos entonces las observaciones? Tenemos aquí la presentación, ustedes pueden ver en la página que a su mano derecha van a encontrar el anteproyecto y a su mano izquierda van a encontrar los principales, cómo se desglosa el instrumento, de tal modo que ustedes al pinchar ahí están informando que su observación es relativa a este componente sobre medios de implementación, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí ustedes escriben sus observaciones. Y abajo podrán ver que tienen una pestaña que señala que ya está, cuando ustedes estén listos para entregar su observación, enviar. Bueno, y por último podrán ver, como les decía anteriormente, este es un instrumento que se encuentra en un proceso de revisión, por lo tanto, en este enlace van a poder encontrar el expediente del anteproyecto. Y aquí ustedes van a poder observar que todas las etapas previas y también los instrumentos previos, es decir, la actual NS, la anterior, y las distintas etapas, las distintas publicaciones, etcétera, asociadas a la elaboración de la Constitución determinada a nivel nacional. Ahora pasamos y le damos la bienvenida a Rodrigo, Andrés Pica, nuestro jefe de división, y te pido por favor, Andrés, que puedas compartir tu presentación.
Ujú. para poder dar curso a la presentación de nuestro instrumento. Entonces, les agradecemos y reitero que por favor quienes tengan sus consultas las hagan a través de la pestaña que ustedes tienen abajo para que el equipo del ministerio pueda estar respondiendo ya sea de manera simultánea, porque después cuando venga el espacio de preguntas lo pueden hacer también en ese momento, pero mientras Andrés realiza su presentación, ustedes pueden también realizar sus preguntas. Y quienes quieran absolutamente hablar, intervenir, también lo podrán hacer, pero les sugiero que primero vamos a ver las preguntas escritas y posteriormente ver si existe quien quiera levantar la mano y hacer algún comentario, alguna consulta en voz alta. Andrés, te damos el pase. Hola, buenos días a todos y a todos. Bueno, muchas gracias, Joanca, por la introducción. Aquí estoy para presentarles lo que es el anteproyecto de actualización de contribuciones determinadas a nivel nacional. Esto es parte de un trabajo que ha estado realizando distintos equipos dentro del Ministerio de Medio Ambiente, pero también en coordinación con otros servicios públicos que nos han ayudado en este proceso. Y en ese contexto, primero poner el instrumento dentro del marco legal nacional. Nosotros tenemos lo que se llaman los instrumentos de gestión del cambio climático, que son los planes, estrategias que nos permiten ayudar a que enfrentemos los desafíos del cambio climático. Esto mandatado por la Ley Marco de Cambio Climático en Chile, que está vigente desde el 2022, donde se pone una meta de carbono neutralidad y de alcanzar la resiliencia. Entonces, con estas metas claras establecidas en la ley nos da estos instrumentos de gestión del cambio climático que nos permiten alcanzar estos objetivos. Y para eso tenemos dos instrumentos que son de carácter estratégico. Tenemos la contribución determinada a nivel nacional, que es el que vamos a estar hablando hoy día, que es un instrumento que es el aporte de Chile en el marco del Acuerdo de París a la comunidad internacional. Es un documento que se elabora en Chile, pero que mira hacia afuera en lo que es la comunicación y tiene un plan a 10 años de lo que Chile va a hacer para alcanzar sus objetivos en materia de cambio climático. Esto Chile lo complementa con la estrategia climática de largo plazo, que busca ampliar esta visión a 30 años. Este es un instrumento ya 100% nacional, donde nosotros decimos qué es lo que miramos de esta planificación de año. Ahora vamos a mirar a 30 años en la lógica de poder alcanzar estos objetivos de largo plazo, que son la carbono neutralidad y la resiliencia. En particular, un componente dentro de la estrategia climática a largo plazo es nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, pero además tenemos complementariamente planes sectoriales de mitigación y adaptación. Son 7 sectores que tienen planes de mitigación y 12 sectores que tienen planes de adaptación. Todos esos planes fueron hechos durante el año pasado y fueron aprobados por el Consejo de Ministros por la sustentabilidad del cambio climático. Y también es una contribución desde ahora estas estrategias que teníamos más generales, cómo se bajan a acciones más específicas en los planes sectoriales, tanto para la adaptación al cambio climático como la mitigación. Además, la ley reconoce los planes de acción regional de cambio climático, los planes de acción comunal de cambio climático y los planes estratégicos de cuenca, que van dándonos cómo se hace la acción a nivel más local. Y esto todo es habilitado por las estrategias de medios de implementación. Las estrategias de medios de implementación tienen que ver con dar las capacidades, las tecnologías y el financiamiento para que podamos alcanzar estos objetivos. En el sentido, por ejemplo, si estamos pensando que queremos poner, por ejemplo, buses eléctricos en regiones, la acción va a estar en el plan de mitigación del sector transporte, pero tenemos que asegurarnos que tengamos capacidades, entonces hay que tener una estrategia de medio de implementación para que sepamos hacer las mantenciones de los buses eléctricos, tenemos que generar la tecnología, tenemos que instalar los terminales de carga para que se puedan cargar adecuadamente los buses eléctricos y tenemos que acceder al financiamiento, tenemos que buscar cómo financiamos estos proyectos. Entonces, ese es un poquito cómo se estructura los instrumentos de gestión de cambio climático que lidera el Ministerio de Medio Ambiente. En particular, hoy estamos hablando de nuestra contribución determinada a nivel nacional. Entonces, entrando un poquito más en detalle ahí, nosotros tenemos una contribución
nacional de determinada vigente, que fue la que se elaboró el año 2020, y eso es en línea con lo que hacen todos los países del mundo. O sea, todos los 198 países tienen compromisos en el marco del Acuerdo de París y 198 países tienen una contribución determinada a nivel nacional. Y el Acuerdo de París mandata que esto se actualice cada 5 años. Entonces, Chile, en línea con eso, nuestra ley es concordante, mandata en el artículo 7 de la ley 21.455 que Chile manifiesta estos compromisos internacionales en materia de cambio climático. Y eso, como se hace ahora el 2025, tenemos que mirar a 10 años más, entonces vamos a estar mirando hasta el 2035. Y ahí estamos abordando cómo hacemos que contaminemos menos, reduzcamos nuestras emisiones, pero también cómo hacemos para que nuestro país sea más resiliente a los impactos del cambio climático. Es decir, que los impactos del clima nos afecten de menor manera y nos podamos recuperar de manera más rápida, reduciendo nuestra vulnerabilidad. Y en ese contexto, nuestra NDC actual eh, fue robustecida en 2022 porque comunicamos que se había creado la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces dice, toda nuestra acción climática en Chile está en el marco de la Ley de Cambio Climático y siendo súper resumido, tenemos un componente de mitigación que establece un presupuesto de carbono entre el 2020 y el 2030. Dice, no vamos a emitir más de 1.100 millones de toneladas de CO2 equivalente entre este periodo. Lo que quiere decir que Chile no se compromete solo a cumplir con una meta del 2030 en particular, sino que se compromete de que el total de emisiones del país en estos 11 años se mantengan bajo este nivel. Entonces, si Chile se atrasa en los primeros años en la implementación, tiene que acelerar el paso en los últimos, más aún para poder alcanzar estas metas. Además, Chile tiene una meta de reducción de lo que son los contaminantes que se dicen climáticos de vida corta, que son los que calientan la Tierra a corto plazo y que por tanto son los que uno debiera priorizar para poder evitar el calentamiento en el corto plazo mientras hacemos la reducción del CO2, que como tiene un efecto a largo plazo, podemos partir con los de corto plazo para que luego vamos a implementar también las acciones que reducen el que genera el calentamiento en el largo plazo. Y ahí un elemento importante es el carbono negro, que es el hollín o parte del smog que existe en nuestras ciudades, y hay una meta de reducir un 25% al 2030 en relación al nivel 2016. También queremos reducir las emisiones de metano, que principalmente las que vienen de la gestión de residuos. En adaptación, se hablaban de 11 planes sectoriales de adaptación que estaban comprometidos. Teníamos además un desafío de hacer planes estratégicos de cuenca y mejorar la gestión de riesgos de desastre. En integración había compromisos en materia de océanos, en materia de economía circular y en materia de bosque y turbera. Y por otro lado teníamos un pilar social de transición socioecológica justa que buscaba que si bien vamos a necesitar una nueva forma de desarrollo, que es el desarrollo sostenible, que implica procurar el crecimiento pero de la mano con la protección de las personas y los sistemas naturales, en ese contexto, se sabe que, por ejemplo, si vamos a cerrar o vamos a dejar de utilizar las centrales a carbón para utilizar energías limpias, eso implica que hay que ver cómo hacemos para la reconversión laboral de las personas que trabajan en esos sectores. Entonces, es un pilar importante de nuestro compromiso. Al mismo tiempo, tenemos los medios de implementación que ya les había mencionado, tanto en capacidades, tecnología y financiamiento, y además una sección de claridad, transparencia y entendimiento que busca que Chile pueda comunicar claramente cuáles son sus aportes en materia de cambio climático y que sea fácil ver si hemos cumplido o no con nuestro compromiso internacional. Esto era el contexto que teníamos actualmente vigente. Estamos en un proceso de actualización que se fundamenta en la ciencia. Tenemos antecedentes de carácter internacional, como los distintos reportes que ha hecho el panel intergubernamental de cambio climático, que nos han ido dando cuenta de que hay un efecto del cambio climático que humano, antropogénico, que no hay dudas de eso, y que tenemos impactos que son cada vez menor y por tanto que es importante evitar estos impactos al reducir nuestras emisiones, pero al mismo tiempo también hacer estrategias para que estos impactos sean mitigados. Además, tenemos como algunos datos, la concentración de CO2 que hay ahora en la atmósfera es
la más alta en los últimos 2 millones de años. El aumento del nivel del mar está con una tasa más rápida en los últimos 3.000 años. El área del hielo polar está en el nivel más bajo en los últimos 1.000 años. Y también tenemos un retroceso de los glaciares que no tiene precedente en los últimos 2.000 años. Entonces, a nivel global hay ya efectos constatados del cambio en el clima. Chile es un país particularmente vulnerable, tenemos un borde costero de baja altura más o menos extenso, tenemos zonas áridas y semiáridas propensas a la sequía, somos susceptibles a desastres naturales, las zonas urbanas tienen problemas de contaminación atmosférica, ecosistemas montañosos como la cordillera de la costa y los Andes, y tenemos una superficie importante de zonas de archipiélagos y territorios insulares que son propensos a eventos de carácter costero. Y en ese sentido, tenemos que avanzar en enfrentar este desafío a nivel nacional, tanto de nuestra acción directa y también invitando a través del ejemplo a la comunidad internacional. En ese sentido, por un lado, tenemos que avanzar en mitigación, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de nuestros sistemas de almacenar estos gases. También tenemos que avanzar en adaptación, que es ajustarnos al clima. Sabemos que ya hay un nivel de cambio en el clima al cual nos vamos a tener que adaptar. Tenemos que minimizar los impactos negativos del cambio climático y aprovechar las oportunidades asociadas a algunos impactos positivos. Y por otro lado, avanzar en integración, que es cómo hacemos acciones que benefician tanto la mitigación como la adaptación de manera conjunta, como lo son muchas soluciones basadas en la naturaleza. Y en ese contexto, estamos actualizando nuestra NDC. El año pasado, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que fue el año más cálido en los últimos, desde la era preindustrial, desde que existen registros, 1,55 grados por sobre los niveles preindustriales. Eso consolida una mala racha de los últimos 10 años, están todos en el top 10 de los años más cálidos jamás registrados. Sabemos que esto genera impactos que hemos vivido a través de desastres naturales, incendios, aluviones, entre otros. En ese sentido, se estima que los costos asociados a la inacción al cambio climático representan hasta 1,5 puntos del PIB en términos de daño económico. Y tenemos el contexto que todos los países estamos actualizando nuestra NS con miras a la COP30, que es la Conferencia de Cambio Climático Internacional, donde todos los países van a presentar sus actualizaciones de contribuciones nacionalmente determinadas, que este año va a ser en Brasil, el 10 de noviembre. Entonces, en términos del proceso, para contarles cómo llegamos a este anteproyecto, teníamos por un lado o sea, el proyecto de la NS vigente, pero complementariamente realizamos talleres en todas las regiones. Participaron alrededor de 300 personas en estos talleres presenciales, de los cuales recibimos más de 1.100 comentarios. Hubo una participación bastante equitativa en términos de género y también una participación significativa de personas de pueblos originarios. También tuvimos una representación bastante de los distintos sectores de la sociedad civil. Y si se fijan, haciendo como una síntesis del proceso, en la zona norte había harta preocupación por temas de gestión de residuos, en la zona centro había preocupación por políticas y estrategias y planes de cambio climático. La zona centro-sur había una preocupación por bosques, turberas y ecosistemas. Y en la zona más sur-austral también teníamos, al igual que a nivel de la zona centro, preocupación por políticas, estrategias y planes de cambio climático. En, Adicionalmente se hicieron talleres multiactores, estos fueron en línea, los cuales buscaban tener representación de distintas personas de distintas partes del país. Ahí participaron 92 personas, con una importante participación de personas de la sociedad civil, asociaciones y ONG, pero también hartas personas de las medianas empresas, las pequeñas empresas y de la academia. También una participación bastante balanceada, como un 56% de mujeres, un 42% de hombres y un 1% no binario. Pero también hubo participación de pueblos originarios, más de un 15% de los participantes, y recibimos en este espacio alrededor de 440 comentarios. Acá vemos que agregando los comentarios también por grupo, vemos que
Eh, Había el principal tema de los planes de instrumentos para la academia, para el sector de empresas medianas, había una preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero y en el sector de las pequeñas empresas y productores había una preocupación más por la gestión del riesgo y el cambio climático, más adaptación. Y la sociedad civil, asociaciones y ONG tenían una preocupación más relevante por los temas asociados a bosques, turberas y ecosistemas. A partir de estos insumos y el trabajo hecho a través también varios estudios técnicos que se generaron durante el año pasado, terminamos con este anteproyecto. El anteproyecto tiene este índice donde tiene una sección que es el prólogo, las circunstancias nacionales, que cuenta un poquito el contexto nacional de manera bastante resumida, el pilar social de transición socioecológica justa, que ya existía en la NS anterior, el componente de mitigación, componente de adaptación, componente de integración, componente de medios de implementación, todos los que ya existían en la NS anterior, y se agrega un componente subnacional, que eso es nuevo. Existe en nuestra ley marco de cambio climático, en el sentido, estamos comunicando a la comunidad internacional lo que estamos haciendo por medio de la ley que nos mandata. Y también tenemos la sección de información para facilitar la claridad, transparencia y entendimiento de la NS de Chile. En ese sentido, esto es lo que queda también de manera muy sintética de nuestro anteproyecto de NDC para el 2025. Si se fijan, este NDC mantiene los esfuerzos que habían hacia el 2030 y aumenta la ambición, pero en el periodo 2031-2035. Entonces, en mitigación, vemos que el presupuesto de emisiones se mantiene para el periodo 2020-2030, pero se genera uno nuevo más bajo para el periodo 2031-2035. Se enfatiza el trabajo que estamos haciendo a través de los planes sectoriales de mitigación, que es la manera en que vamos a cumplir los objetivos que estaban asociados al presupuesto de carbono 2020-2030. Nuestra ley hace que los planes sectoriales den las acciones que nos permitan el cumplimiento de este presupuesto de carbono. Se ponen metas para metano y otros climáticos de vida corta, como les contaba anteriormente. Acá se enfatiza la importancia de reducir metano, especialmente del sector de residuos, y en ese sentido el foco de economía circular queda en el componente de mitigación, tanto potenciar la valorización de los residuos orgánicos, disminuir las pérdidas de alimentos y también avanzar en un proyecto de ley para que no vayan residuos orgánicos a vertederos y que se puedan valorizar. En adaptación, tenemos una sección de políticas enfatizado en los planes sectoriales de adaptación, que ahora son 12, a diferencia de los 11 de la NS anterior. Están todos ya elaborados, como les comentaba anteriormente. Y además tenemos metas para los... eh, a nivel internacional se habla de 5 sectores que son para trabajar en lo que son las metas globales de adaptación, y Chile, un poco en línea con eso, plantea una meta para cada uno de estos sectores en biodiversidad, salud, infraestructura, seguridad hídrica y seguridad alimentaria. En integración, tenemos compromisos de protección de los bosques y las turberas, también de otros ecosistemas y también en materia de océanos, también alineado con lo que teníamos en nuestra NS vigente. Y a nivel subnacional, destaca el trabajo asociado a los planes de acción comunal y regional de cambio climático. Se crean, ya en la ley, pero se comunican acá, los planes regionales de reducción del riesgo de desastre y los planes estratégicos de cuenca de gestión de recursos hídricos. Nuevamente se mantiene el pilar social de transición socioecológica justa y también se mantienen las materias de medios de implementación y la sección de claridad, transparencia y entendimiento. Si vamos un poquito más en detalle, eh, si vamos a ver lo que es el pilar social de transición socioecológica justa, eh, mantiene Chile un compromiso de trabajar en la equidad y la justicia y los principios de nuestra ley marco de cambio climático, que se ven también implementados a través de lo que va a ser la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, que potencie la reconversión productiva sostenible y el trabajo decente. En ese sentido, hay un compromiso de implementar esta estrategia en el periodo 2025-2035.
Se plantea también que los planes comunales de cambio climático en los territorios en transición tengan los lineamientos de la Estrategia de Transición Socioecológica Justa. Al 2028, la metodología de medición de variables socioeconómicas para gestionar la transición laboral justa a los empleos. El 2029, todos los instrumentos de gestión del cambio climático integran indicadores de salud, empleo, equidad de género y reducción de pobreza para grupos vulnerables, entre otros. Y al 2035, cada plan sectorial de adaptación y plan sectorial de mitigación habrá implementado al menos una medida que contribuya a la reconversión laboral o protección del empleo. Si vemos el componente de mitigación, como sabemos, Chile quiere avanzar hacia la carbono neutralidad, es lo que nos establece como meta la ley a más tardar al 2050. Y en ese sentido, también comunicamos esto a la comunidad internacional en nuestra NDC. Para eso, como les mencionaba, presupuesto de carbono 2020-2030 de 1.100 millones de toneladas, es el mismo que había anteriormente. Se establece un nuevo presupuesto más ambicioso 2031-2035. Se pone una meta de peak de emisiones al 2025, una meta de emisiones al 2030 que se mantiene y una meta al 2035 que se hace más ambiciosa. Se hacen planes sectoriales de mitigación, que son los que ya tenemos elaborados, que son para el sector transporte, energía, ciudades, minería, infraestructura, residuos y la agricultura. Además de trabajar en forzantes climáticos de vía corta, se mantiene el trabajo y las metas que teníamos en carbono negro, el pic de emisiones al 2025, de metano, la reducción de metano también al 2035 en relación al nivel que se alcanza en el pic y regulación de los gases refrigerantes. En economía circular, valorización del 30% al 2030 de los residuos orgánicos y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. En materia de adaptación, como les mencionaba, tenemos las metas globales de adaptación y en ese sentido tenemos un compromiso respecto al ciclo de adaptación. Se entiende, todos los procesos que hacemos en cambio climático tienen un ciclo. Hacemos planes que tienen una vigencia, en general de 5 años. Luego evaluamos cómo fue ese trabajo y sacamos aprendizaje para luego hacer una mejora en el siguiente ciclo. Y aquí estamos trabajando en entender bien los impactos del cambio climático, aprender de estos impactos y poder generar acciones que nos hagan más resilientes. Y en ese sentido, al 2030 se plantea haber implementado y hablado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y los 12 planes sectoriales de adaptación, y de ese proceso hacer nuevos planes que sean mejores y que aprendamos del proceso de los que se van a empezar a implementar a partir de este año. Al 2028 se contará con un inventario nacional de cambio climático respecto a los impactos, o sea, no solo saber lo que emitimos, sino también cómo el cambio climático está dañando nuestras actividades económicas y nuestros sistemas naturales. Y eso, poder comunicar esa información en nuestras plataformas de adaptación al cambio climático, que también establecida en la ley, que va a ser un fortalecimiento de lo que actualmente existe a través de la tasa de riesgos climáticos. A 2026 se contará con indicadores de seguimiento y de resultados de los planes de adaptación, y al 2028 contaremos con índices ya de resiliencia climática. A 2025 tendremos un registro de acciones de adaptación de actores no gubernamentales, y a 2027 estarán en una plataforma para que sean accesibles a todo el mundo de manera fácil. A 2030 se implementarán mecanismos de cooperación público-privada a escala nacional y territorial. Y en los temas, también de manera muy sintética, tendremos en seguridad hídrica y seguridad alimentaria reducir significativamente la escasez hídrica inducida por el cambio climático. En biodiversidad, a 2035 se implementará las soluciones basadas en la naturaleza, en particular para la gestión, mejora y restauración de ecosistemas. En materia de infraestructura y asentamientos urbanos, humanos, a 2035 el 50% de la nueva infraestructura pública se diseña considerando el cambio climático, y en salud a 2030 se aumentará la resiliencia del sector salud. Y en materia de integración, eh, el manejo de bosque nativo de 200.000 hectáreas al 2030. Esto venía de la ANS anterior, pero se aumenta la ambición en crecer 10.000 hectáreas por año desde el 2031. En materia de forestación, similar,
200.000 hectáreas al 2030 y 5.000 hectáreas anuales adicionales desde el 2031. Y también para hacer el seguimiento de estos compromisos, se actualiza la Estrategia Nacional de Recursos Vegetacionales y Cambio Climático. En materia de turberas, métricas para evaluar la adaptación y mitigación al 2030 y información sistematizada de lo que se avanza en turberas al 2035. Ecosistema se mantiene la meta de 1 millón de hectáreas al 2030 de restauración a escala de ecosistema y, perdón, a escala de paisaje y recarga hídrica de cuencas en materia de océanos, áreas marinas protegidas con estrategias de sostenibilidad financiera o económica al 2035 y planes de manejo implementados al 2035. En medios de implementación, tenemos la estrategia de desarrollo y capacidad de empoderamiento climático. Acá vamos a tener un plan de acción de la estrategia de desarrollo de capacidad de empoderamiento climático. Se genera el Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático, que está en diseño para poder estar implementado para el próximo año. Medios de implementación en reporte de Acción Nacional de Cambio Climático y percepción del cambio climático de la población. En materia de desarrollo y transferencia tecnológica, tenemos nuestra estrategia climática a largo plazo, que es el instrumento que nuestra ley marco mandata para abordar este medio de implementación. Y aquí se crea un inventario de centros de investigación, iniciativas y proyectos de I+D+I que articulen el desarrollo y transferencia de tecnología para el cambio climático. Se generan mecanismos e instrumentos de apoyo para el desarrollo y transferencia de tecnología en sectores productivos priorizados a nivel nacional y regional. Y también un componente de desarrollo y transferencia tecnológica de la estrategia climática a largo plazo. Por último, en materia financiera, la estrategia financiera incorpora compromisos tanto en biodiversidad, economía circular, transición socioecológica justa, ¿verdad? No se limita solo a cambio climático. También tenemos avance en proyectos de inversión climática reportadas ante el Fondo de Verde del Clima, gasto público e inversión climática de proyectos vinculados a los instrumentos de gestión del cambio climático, como los planes sectoriales y los planes regionales y los planes comunales. Enfoque de capital natural en la formulación, evaluación de programas y políticas gubernamentales, tanto a nivel sectorial como regional, y incentivos para el cumplimiento de normas de divulgación de información en el sector privado, especialmente para pymes. Y si vemos medios de implementación, tenemos también este resumen para pasar a lo que sería el nivel subnacional, donde tenemos un elemento importante de fortalecer las unidades climáticas en el territorio, una red activa de articulación para el financiamiento y también implementar acciones climáticas consideradas los instrumentos que se fueron elaborando. Entonces tenemos aquí capacitación y generación de capacidades para que los equipos municipales y regionales puedan contar con las capacidades para hacer e implementar estos planes de cambio climático. Hay un apoyo importante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en materias de territoriales y de financiamiento. Tenemos una red de articulación que ya existe, que es el Grupo de Acción para el Financiamiento Climático Comunal y Regional, que se fortalece para trabajar a nivel macrozonal, apoyando y compartiendo experiencias de los distintos actores a cargo de la acción subnacional, tanto los planes regionales como los comunales. Se crea el corredor de financiamiento climático para acelerar y canalizar el financiamiento climático, procesos de innovación, desarrollo de capacidad y transferencia tecnológica. Y tenemos también acciones implementadas de planes de gestión del cambio climático a nivel comunal y regional, acciones implementadas en los planes regionales de reducción de riesgo de desastre, que están coordinados a través de los comités regionales de cambio climático y también avanzar en lo que son los planes estratégicos de gestión de recursos hídricos en las cuencas del país. En resumen, esta NDC cumple con los objetivos que plantea la COP30, que busca la COP29, que fue la del año pasado, buscaba trabajar en materia de definir las metas de financiamiento global. Nosotros tenemos un llamado ahora de empezar a pasar a cómo implementamos las acciones y en ese sentido nuestra NDC tiene ese componente. Nosotros al 2030 las metas
y la ambición que se definió en el 2020, ahora tiene planes de acción que van a permitir que eso se cumpla. Y aumenta la ambición hacia el 2035. Destaca el trabajo que tenemos en Chile a través de la Ley Marco de Cambio Climático, que pone una obligación de que 17 ministerios, todos los gobiernos regionales, todos los municipios incorporen el cambio climático en el diseño de sus políticas públicas. Y eso se ve reflejado en esto. Tenemos metas para pasar a la acción, en el sentido potenciando modos de transporte más sostenibles, como la ciclovía, el transporte marítimo, el transporte ferroviario, avanzar en la valorización de los residuos orgánicos, especialmente la reducción de los residuos que van a vertedero y relleno sanitario para que esos sean valorizados, generar planes de gestión de riesgo de desastre, para que evitemos los impactos del cambio climático y podamos reaccionar de manera temprana a través de planificación e infraestructura más resiliente, un mejor monitoreo del clima y sistemas de alerta temprana. También potenciar infraestructura que esté preparada, o sea, que la infraestructura que diseñemos sea hecha para enfrentar los efectos del cambio climático, por ejemplo, con parques urbanos inundables para evitar sitios eriazos, que eso se conviertan en parques urbanos que tengan la capacidad de que el momento que haya una crecida de un río, el agua no afecte seriamente la infraestructura, sea absorbida por estas zonas vegetales y el impacto sea menor y podamos recuperarnos rápidamente tras ese evento. Y generar también infraestructura. Tenemos ejemplo muy positivo en el proyecto Adapta Clima, que en la ciudad de Antofagasta también hizo un diseño para generar control aluvional para todos la ciudad y empezó a construir, ya terminaríamos a mitad de este año la, la primera etapa del primer sistema de control aluvional que se estaría instalando ya. Ese tipo de iniciativa es lo que buscamos que se vaya incorporando en la escala de las nuevas infraestructuras que se vayan diseñando. También enfatizar lo que les mencionaba, nuestra NDC también es los planes de cambio climático sectorial que se están haciendo y las acciones específicas que están en ellos. Avanzar en sistemas agrícolas más resilientes y con menor impacto, con prácticas mejores, mejorar la eficiencia energética a nivel industrial para que tengamos una minería y una actividad industrial más eficiente, tengamos un mayor uso de energías renovables, pero también de manera distribuida en los hogares, potenciar el transporte público eléctrico en Santiago, pero también en regiones que puedan acceder a estos sistemas. Tengamos también una protección y preparación frente a los eventos de las olas de calor y con sistemas que nos permitan enfrentar esto y vamos a tener lugares donde las personas se puedan refrescar y también podamos reaccionar con el Ministerio de Salud de manera temprana de los establecimientos de salud para enfrentar eventuales eh, afectaciones a la salud de las personas producto de las olas de calor y también construir ciudades que sean más resilientes, que tengamos áreas verdes que eviten los efectos de isla de calor que se producen cuando tenemos mucho cemento en la ciudad, pero que también sean más resilientes frente a eventos de precipitación extrema al tener suelo permeable que permite absorber el agua. Y en ese sentido, esta NDC busca pasar a la implementación de la acción climática que comprometimos en el 2020. Los gobiernos regionales y municipales pasan a ser parte de la NDC. Se incluye un reforzamiento del pilar social a través de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. Chile suma ambición en mitigación con un nuevo presupuesto de carbono de 490 millones de dólares entre 2031 y 2035 y un nivel máximo de emisiones de 91 millones de dólares al 2035. Se compromete a una meta de mitigación de metano con un foco principal en el tratamiento y valorización de residuos orgánicos. Y esta NDC pone en movimiento también el financiamiento climático a través de los corredores de financiamiento climático. Eh, Eso como contexto tenemos este proceso de consulta pública que ya mencionaba Jovanka. Estamos, como les comentaba, hicimos una participación temprana entre julio y noviembre, octubre más bien. Ese proceso nos dio insumos que nos ayudan a hacer lo que fue el anteproyecto, que está ahora en consulta pública entre el 11 de enero y 11 de abril. Y bueno, básicamente sus comentarios formales son súper importantes para poder robustecer el proyecto definitivo que esperamos tenerlo listo entre mayo y junio de 2025 para pasar por el Consejo de Ministros por la sustentabilidad del cambio climático, para luego pasar
al proceso de tramitación final, que incluye la firma de los ministerios responsables, el presidente y la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, por lo que esperamos hacia agosto de 2025 tener un instrumento vigente para poder llegar a la COP 30 de Brasil con una ANS ya vigente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Aprovecho de recordarles que las preguntas se realizan en la pestaña, pinchando la pestaña que señala preguntas y respuestas y no en el chat para quienes se han ido incorporando a este webinar. Queremos, a nombre de toda la institución, saludar a todos quienes se han ido incorporando, como les decía, desde Aysén, la Municipalidad de Coronel, la Universidad Católica del Norte, ONGs, etcétera. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Continuamos entonces este webinar con el espacio de consultas. Y Andrés, han llegado varias preguntas. Tengo aquí 15 preguntas escritas. Andrés, tú vas a darle respuesta y luego pasamos a darle la palabra a quienes han levantado la mano. ¿Les parece, Andrés? ¿Tu Sí, turno? eh, sí, si me puede ayudar el equipo de la división para irme las respuestas por escrito, porque son hartas. Pero ahí respondiendo rápidamente, la presentación va a quedar disponible en el sitio, ¿cierto, Giovanca? Entonces, eso va a quedar disponible para todos. La presentación, este webinar completo queda grabado, entonces la explicación que Además, tú hayas dado en la presentación y las respuestas que vayas a dar ahora van a quedar también grabadas entonces, eso es lo aclarar. primero. Ya. A ver. ¿Cómo se han considerado los aportes desde el sector público? Eh, no entiendo muy bien la consulta, pero básicamente esto fue un trabajo en conjunto con el Ministerio. Nosotros por procedimiento tenemos lo que se llama el equipo técnico interministerial de cambio climático, donde participan 17 ministerios y 10 subservicios que nos ayudan en el proceso de elaboración. Entonces, este instrumento fue trabajado en talleres temáticos con los representantes de los distintos subsecretarías, servicios, ministerios. Y por otro lado, también tenemos un proceso que define también representantes de los ministerios que nos ayudan a armar la NS. Esto fue elaborado en conjunto también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, como mandato de la ley. Entonces, ese trabajo que hemos hecho ha sido como con el aporte de los actores del sector público y eso se ha ido considerando. Igual ahora seguimos teniendo actividades, tanto especialmente para vincular más con el mundo subnacional, para ir viendo cómo mejoramos en esos ámbitos la NS. Eh, ya. Bueno, aquí hay una consulta que dice, mejore la transparencia, el primer informe de identidad BDR en casi un 95% no indica links o información de los proyectos y a su vez de resultados de donde se utilizan las donaciones del Acuerdo de París y Banco Mundial. Eh, Habría que ver un poco el detalle a qué te refieres, pero el documento del VTR tiene un detalle, son más de 500 páginas que van viendo el reporte. El reporte se enfoca en lo que se reporta, que es como el proceso de avance de la NS, y de ahí hay información. Ahora, habría que entender y pues mandar una consulta específica por transparencia para ver a qué te refieres en particular. Eh, las turberas incluyen otros tipos de humedales. Eh, acá, Camila está planteando la respuesta. Mm, mm, Voy a esperar a que Camila responda a esa, voy a avanzar con otra. Mm, Ya. La meta de forestación solo incluye especies nativas con formato de plantación o también
como enriquecimiento de bosque. Solo con especies nativas debemos esperar el servicio forestal. La meta mantiene la estructura de la NS anterior. En ese sentido, no hay una innovación, como se mantiene la meta del 2030, luego crece el número para el 2031-2035. No hay una definición nueva. Actualmente, lo que se ha reportado es principalmente especies nativas que se han ido forestando, principalmente por proyectos más bosque. eh, pero eso es lo que está hoy en la NS. No hay una innovación ahí. Ya, ¿qué porcentaje tiene de meta para medir la huella de agua que se indica en la ley de cambio climático? No hay una meta de no hay una meta de huella de agua. Lo que se crea con la ley marco de cambio climático es el sistema de certificación voluntaria para huella hídrica. Y ese sistema hay que empezar el sistema de certificación. Estamos elaborando, o sea, bueno, se aprobó en diciembre el reglamento que establece cómo va a funcionar el sistema que va a fortalecer Huella Chile para que también podamos hacer huella hídrica, pero no tiene una meta cuantitativa porque es un sistema voluntario. Mm, sí, ahí respondió por mí, ya. Ah, quizás respondiendo. Hola, perdón, iba a responder una pregunta y después me la cerré sin creer que era sobre si es que estaba reportado el avance del compromiso de turberas de la NS 2020 y esos avances están reportados en el primer BT, en el primer informe bienal de transparencia de Chile que publicamos al 30 de diciembre del año pasado y les puedo dejar el link del documento en el chat. Muchas gracias, Camila. A ver, tenemos otro. Si existen etapas de diseño, ¿cómo vamos a cuidar, incluir resilientemente a cada persona, tales como ancianos que viven en el sur? Porque necesitamos hacer más que las tres R. Los objetivos son claros, pero es necesario seguir perfeccionándolo para aquellos ancianos y ancianas que están solos en sus hogares y no entienden. Em, bueno, eh, no estoy tan claro a qué va la pregunta, pero si mencionas 3R, me imagino que está hablando de reciclaje. O sea, habría que ver un poco, no sé si efectivamente esa es la consulta. La idea es que el proyecto de ley que avance en materia de valorización de residuos orgánicos tenga consideraciones para que sea viable para cualquier ciudadano participar en el proceso. Y en ese sentido, hay una consideración de los grupos vulnerables que incluye a los adultos mayores en los instrumentos. Está en nuestro Plan Nacional de Adaptación que da los lineamientos para la adaptación al cambio climático. Y en ese sentido, la ley también nos manda a tener un cuidado especial por los grupos vulnerables. En ese sentido, si hay una propuesta en específico, es importante que lo hagan por marco de consultas ciudadanas. Tenemos que responder cada consulta que ustedes nos hagan y si hay una propuesta de algún énfasis que creen que es importante considerar, por favor háganos llegar ese comentario más específico especialmente, ojalá en qué sección quieren comentar, porque para entender bien el contexto en general. Después tenemos, si un privado quiere apoyar este proceso poniendo tierras a disposición en la región metropolitana para restauración ecológica y recarga de cuencas, ¿dónde debe ir a hablar y de dónde vendrían los recursos para implementar estas acciones? Eh, habría que o sea, bueno, no es un tema específico de la contribución nacional determinada, porque es una implementación de un proyecto específico. Eh, acá habría que ver un poco cómo se podría implementar. Yo lo veo que esto puede ser una acción que está alineada
un plan estratégico de Cuenca o podría estar alineado a un plan, por ejemplo, hay un proyecto que es el proyecto Más Bosque, que no aplica en particular para la región metropolitana, pero que CONAF sí hace proyectos de restauración ecológica financiando estas intervenciones. Entonces, si se puede hacer esa consulta, en este caso, si es de restauración ecológica, por ahora es principalmente CONAF, pero ahora va a empezar a tomar un rol paulatinamente el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, que va a poder apoyar también en iniciativas de ese estilo. Entonces, eh, habría que ver un poquito más el detalle de tu consulta para ver cómo se puede apoyar ese proyecto. Si es para las metas de restauración o de manejo que están la ANS, habría que ver cómo se implementan a través de los planes específicos. Aquí. Cuando se habla de ecosistemas, se refiere a vegetación, a océanos. Queremos saber si consideran los ecosistemas desérticos. ¿Se consideran los ecosistemas desérticos como parte? La meta en ese sentido no establece, cuando hablamos de restauración a escala de paisaje, pueden ser desiertos también. Eh, si podrías hacer algún énfasis en particular ahí. ¿Quieres complementar tu punto, Cecilia? ¿No? Que tiene la mano levantada, no sé si se le puede dar la palabra. Lo que yo prefiero que continuemos Ya, ok, porque son muchas, ya, tenemos poco tiempo, ok, quedan todavía muchas preguntas y después, Cecilia, te damos la palabra, ¿ya? Para que no interrumpamos este proceso de respuesta. ya. Gracias. Bueno, dice otra pregunta, dice, por ejemplo, la capacidad de esos ecosistemas en consumo de CO2. No hay las metas de restauración de ecosistemas no tienen no van de la mano con un cálculo de reducción de emisiones. Son acciones que se hacen también por adaptación al cambio climático. Puede que restaurar un ecosistema no tenga un beneficio muy importante en CO2, pero eso no implica que no se vaya a hacer porque también es importante tener los ecosistemas sanos para enfrentar los impactos del cambio climático. Eh, no sé, hay uno que dice los Excel, pero no sé a qué se refiere. Em, Cuando hablan de salud, ¿van a considerar los casos regionales que son muy diferentes a los promedios nacionales? Eh, Los planes sectoriales son nacionales y tienen orientaciones de cómo avanzar en materia regional. El plan sectorial de adaptación a salud da los lineamientos generales, pero también indica cómo, ahora no recuerdo de memoria, pero debe dar los lineamientos de cómo considerar esto a nivel regional, pero después los planes regionales de cambio climático tienen que ver la pertinencia de abordar ese tema en su plan regional. Entonces, ahí habría que ver esas consideraciones y bueno, ver cómo podemos ir sacando también aprendizaje más allá de la formalidad de lo que está establecido en el plan. Pero los análisis que se han hecho en todos los estudios nacionales tienen desagregación regional, o sea, los impactos van por territorio y no es una acción homogénea para todas las regiones. Hay un tema que ve las diferencias en el territorio. Hola, mi consulta es sobre la medida de la ANC actualizada, donde dice que el 2030 tienen que estar implementados los 12 planes sectoriales de adaptación. ¿Esto qué conlleva y a qué fecha tienen que estar implementadas todas las medidas de los planes sectoriales? ¿Qué porcentaje de implementación debería tener a esa fecha según esta actualización 100%? Los planes vigentes, o sea, los planes que se elaboraron el año pasado tienen una vigencia de 5 años, así que llegan hasta el 2030, 2029, dependiendo del momento en que sea la toma de razón de Contraloría. Entonces, va a ser entre 2029 y 2030, y hasta ese plazo tienen que implementarse completamente. Algunas medidas son antes, otras después, pero
también el plan es bien claro en las fichas de cada medida qué acciones tienen que estar hechas en qué momento. Entonces, al 2030 tienen que estar totalmente implementados y se tienen que empezar a elaborar los nuevos que ya miran al siguiente horizonte de tiempo, que va a ser otros 5 años o eventualmente 10. ¿Es posible saber si el proyecto para residuos orgánicos están considerando los establecimientos de salud de Chile, hospitales, ya que son grandes generadores de residuos orgánicos? ¿Está considerada una meta específica para estos establecimientos que permita contar con presupuesto? Ah, está respondiendo Rodrigo. Mientras tanto, voy a dejar a Rodrigo mientras avanzo en otra yo. ¿Qué pasa con los recortes presupuestarios si da pie atrás con las metas establecidas? Eh, las metas que están establecidas tenían, o sea, especialmente lo que va en los planes sectoriales de mitigación y adaptación, tiene una consideración de que hubo un costeo de los compromisos. En el caso del plan sectorial de mitigación hay un informe financiero que se presentó a DIPRE que debiera ser un gasto priorizado a nivel nacional. No debiera ser un gasto que se le quite la prioridad. Quizás los montos de algunas cosas van a ser más bajos, pero no es un motivo para dejar de hacer la acción y Contraloría General de la República va a exigir que implementemos las acciones que están comprometidas en los instrumentos. Eh, entonces, el recorte presupuestario implica que debiera priorizarse para lo que es las rebajas otras acciones, no lo que está comprometido en un decreto. Ya, el corredor de financiamiento climático se tiene pensado para articular el financiamiento entre ministerios o directamente del ministerio a la gobernanza de personas a empresas. Ah, está contestando Sandra. Ya, voy a hacer la siguiente. Felipe Sánchez de Aguas Andinas, consulta. ¿Cómo conversan esta planificación con los organismos fiscalizadores? CIS, SAC, CONAF, sobre todo pensando en mecanismos de compensación de estudios de impacto ambiental de IA. La ANS tiene una escala que mandata otros instrumentos de gestión. Entonces, en la práctica, nosotros, hablando de las cosas que están acá, como SIS, DGA, eh, ellos participan del proceso de elaboración de este instrumento, que da los lineamientos generales, y después la bajada específica, por ejemplo, de recursos hídricos, se da a través del plan de adaptación de recursos hídricos y por los planes estratégicos de cuenca. Entonces, básicamente esto da un mandato general y la bajada específica la hacen esos servicios, considerando este mandato. Entonces, eh, acá queda un lineamiento general, el específico de cada uno de estos instrumentos lo ve el organismo responsable y con la competencia de ese instrumento. Pía Silva. La NDC podría incluir herramientas y políticas públicas para el cumplimiento de las metas. Lo que sucede con las metas de integración pasa que sin incentivos se ha avanzado muy poco. Ejemplo, tema de afectación sobre el 6%. Eh, bueno, Bruno está escribiendo una respuesta, pero básicamente el seguimiento de esto va a los BTR. Los BTR tienen un desfase de 2 años en relación al avance. Eh, y efectivamente hay algunos incentivos y en la NS se podrían complementar aspectos. Se avanzó incorporando que el seguimiento de esto quede más formalizado y la responsabilidad de llevar esto, que es la Estrategia Nacional de Recursos Vegetacionales del Cambio Climático, que es el instrumento que va a estar con la responsabilidad de cumplir con las metas de integración en esta particular. Eh, Valentina Arellano. Hola, mi consulta es sobre la medida de la necesidad actualizada donde dice que el 2030 tiene que estar implementados los 12 planes sectoriales. Creo que esto ya lo respondí. Sí, sí, esto lo había respondido. ¿A qué fecha? Sí, sí, ya, me sabía. A ver. eh, esta también me había respondido. No me puse don. Eso. Ya. ¿Cómo se han capturado los desafíos técnicos y económicos para el cumplimiento de la actualización de la NS? Cuando ciertos habilitadores necesarios para cumplir las expectativas no son
siquiera de alcance directo de políticas o voluntades del país. Eh, o sea, bueno, pues efectivamente es complejo el desafío, estamos en un contexto que es global y que los impactos son globales y todos los países enfrentan este desafío y realmente no, nadie ha sacado una tarea fácil en este proceso. En ese sentido, nuestros trabajos que hacemos, los estudios técnicos que hacemos, dan cuenta de esa tensión. No es fácil avanzar hacia la carbono neutralidad, no es fácil avanzar hacia la resiliencia y necesitamos cambiar profundamente la manera en que estamos haciendo las cosas. Y en ese sentido, los instrumentos avanzan en esa dirección y hemos buscado, con apoyo de consultores, de la academia, que nos den los insumos para poder hacer estos instrumentos más efectivos. Y en ese sentido, el instrumento que pone a consulta se ajusta a lo que es el marco legal que tenemos y las competencias que tenemos y ve desde un punto de vista técnico cuáles son las acciones que se pueden priorizar. Las metas, está respondiendo Bruno. Pero bueno, las metas, se movió muchas cosas. Mm, A ver, ¿cómo se reporta y suma la meta país a las medidas de adaptación y planes de forestación en predios del sector privado? Las acciones que sean del sector privado y en lo que es forestación se podrían contar en el sentido porque esto es un compromiso país. Si son hechas por acción privada o por acción pública, es un poquito indiferente, pero tenemos que hacer que cumplan con lo que establece ahí en el compromiso. Y ahí justamente el trabajo es mejorar eso. Hoy CONAF nos apoya en este proceso de levantamiento de información, pero por eso es importante incorporar ahora la estrategia de recursos vegetacionales y cambio climático que nos permita también tener mejores acciones más específicas para llevar ese seguimiento, porque hoy está sin ese detalle, y a diferencia de los presupuestos de carbono que tenían ministerios responsables, no teníamos o sea, hoy no tenemos. La idea de la ANS es que nos ayude a tener este instrumento que nos ayude a hacer el seguimiento de esta parte. Quedarían dos preguntas, Macarena Roa y de Jason Barrera, Ya, antes de darle la palabra a Cecilia. ya. Se considera la creación de nuevas áreas protegidas terrestres y en términos de creación de nuevas áreas marítimas protegidas, ¿cuál es la meta para disminuir la brecha en subrepresentatividad en ecorregiones? Eh, En la práctica, eh, hay una meta que crece hacia el 2035. Al 2030 se mantenía un poco la ambición, porque básicamente estamos trabajando para cumplir esos metas. No hay un detalle de representatividad de ecorregiones en la ANS. En ese sentido, no hay, obviamente, hoy existe una representación mayor en la zona centro-sur y sur austral, pero eso no tiene una caracterización distinta de la NS actualmente. Eh, la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetales se está pensando solo para abordar las metas de bosque o se está pensando también como instrumento público que permita responder al cumplimiento de las metas del punto 6.2 transversal a ecosistemas. Bueno, está respondiendo Camila. Ahí. Entonces estamos. Entonces ahora sí quería. Estaríamos. Muchas gracias, Andrés, y a todo el equipo. Cualquier cosa, de todos modos, se les va a ir respondiendo a las preguntas que se vayan ingresando a través de esta pestaña que ustedes tienen abajo en su pantalla de preguntas y respuestas. Tenemos pendiente a Cecilia a propósito también de una pregunta que ella había hecho y que había quedado abierta, no se había dado, logrado tal vez entender. Cecilia, te damos la palabra. Muchas gracias. Hola Cecilia, Hola, adelante. buenas tardes.
Sí, desde acá, desde el desierto de Atacama y en el trabajo que estamos haciendo en el nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama, hemos ido siguiendo todos estos desarrollos de este tipo de políticas. Hemos estado ahora en la COP el año pasado, en el 2024. Y claro, hemos visto que los criterios que usan son criterios de control de temperatura, de cubierta vegetal. Entonces, o sea, ese tipo o sea, la preservación de ese tipo de ecosistema asociado al control de la temperatura no considera la preservación de los ecosistemas desérticos, que son sumamente interesantes y necesarios para el desarrollo del país. Entonces, eso era mi pregunta, si acaso, para saber cómo es que tenemos nosotros que llegar para mostrar lo que son las riquezas del desierto, el valor del desierto y el valor de los ecosistemas desérticos. Entonces, mi pregunta es si los tienen considerados o si es como lo hemos visto también en la COP, que fundamentalmente se basan en lo que es cubierta vegetal, y por lo tanto tiran más para protección de ecosistemas en la zona centro-sur del país. Sí, bueno, ahí un poco la importancia de lo que hablamos de la parte subnacional. Nosotros tenemos estas metas nacionales y si tú ves compromiso, hay cosas que son deforestación. Efectivamente ahí tiene que haber una correcta vegetación. Pero lo que es restauración a escala de paisaje, eso puede ser también ecosistemas desérticos. Y ahí está un poco también la relevancia de los planes regionales de cambio climático, los planes comunales de cambio climático, que son los que ven estas metas, cómo aportamos a estas metas nacionales y que dan su contribución. La meta es muy ambiciosa, en el sentido, no es que falte, no es que haya pocas hectáreas disponibles a beneficiar. Yo creo que todos los avances son bienvenidos y en ese sentido es importante ahí el trabajo a través de los planes regionales que vayan dando un poco ese reflejo. La ley también en los ciclos mira cruzadamente. Hoy estamos en la primera vuelta, entonces no habían planes regionales elaborados para todo el país. Ahora vamos a empezar en ese proceso que va a venir para el siguiente ciclo, en que vamos a poder ver lo que se hace en cada región y sacar también aprendizaje del trabajo de las regiones. Pero yo diría que el camino para esos detalles territoriales es en los planes regionales y en los planes comunales o en los planes de cuenca. O sea, esa es un poco la escala y se entiende un poco esa diversidad y por eso también si uno busca en la NDC no mandata acciones en un territorio específico, tiene estas metas que son nacionales, porque la acción específica en el territorio es para los instrumentos que son del territorio, que lo arman los gobiernos regionales, que lo arman los municipios, que entienden mejor que nosotros el contexto local. Muchas gracias, Andrés, y gracias, Cecilia, por la pregunta. Bueno, yo quisiera señalarle que hoy día tuvimos casi 140 asistentes en algún momento, así que vemos que este es un instrumento que genera muchísimo, pero muchísimo interés. Bueno, es también un instrumento tremendamente relevante. Entonces, tenemos, parece que unas preguntas, nos quedan unos 5 minutos, Andrés, para poder responder. Hay ¿Ya? otras preguntas que se han hecho y que están pendientes de responder, y sería Sebastián, Asensio, ¿Ok? Leopoldo y Cecilia. Ah, no, Cecilia era un comentario. Vamos entonces, Sí, Andrés. en relación a turberas, si esto incluye también bufear, yo no soy experto en biodiversidad. eh, Podremos ver, o sea, ojalá que nos puedan hacer la consulta también por escrito para poder responderla en propiedad, porque yo por lo menos no soy experto en la materia. Entendería que sí, pero no estoy seguro. No sé si tú sabes mejor, o Camila o Maritza.
Están en mute, si es que quieren No, responder. yo tampoco podría, tendríamos que preguntarle a nuestros colegas de biodiversidad que nos ayudan con esa a responder eso. Entonces tendremos que comprometer la respuesta a esta pregunta Ujú. posteriormente. Y sería, como dice Andrés, invitarlo a que incorpore la consulta justamente al proceso. Viene Leopoldo. Sí. ¿Cuál es la meta respecto al impuesto verde? No, no hay una meta explícita al respecto al impuesto verde. En ese sentido, queda, no hay una referencia al instrumento en la NDC. Ahí, bueno, importante si creen que deberíamos tener una meta al respecto, también lo hagan llegar formalmente para evaluar su incorporación en la NDC. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todo el equipo. Tenemos una manito levantada, la última mano levantada para poder cerrar la actividad. Cristian Álvarez. Cristian, a ver. Cristian Ahora, Álvarez. ¿me escuchan? Ahí Sí, sí. estamos muy bien. ¿Cómo Adelante. está Joanca? ¿Cómo está Andrés? Bien, bien, ¿y tú? Gracias. Mire, yo le hice la consulta de la huella hídrica y la huella de agua. Va en Perfecto. relación a este contexto. Usted en sus láminas colocó, ¿no es cierto?, como lo dice la ley, Ujú, la seguridad hídrica. Vi que en dos láminas usted comentó sobre la seguridad hídrica. ujú, Sabemos, ¿cierto?, que la huella de agua está mencionada en la ley de cambio climático, que es la que mide el consumo de agua de personas. Pero Chile, el Estado chileno tiene empresas y ahí corre la huella hídrica, que es agua azul, ¿no es cierto? Se mide de otra forma. Entonces la pregunta es la siguiente, en el EDC anterior, ¿cuál es la diferencia de las metas de antes a las metas de ahora con respecto a los distintos tipos de huellas? Dado que en nuestro país ahora se vienen ya pasó el agua, ya pasaron las lluvias. ujú, Los expertos dicen que vienen 3 años más de sequía. Entonces, ¿cuál es la diferencia del NDC anterior con respecto a la medición del agua a la NDC que está proponiendo? Porque vi su lámina, la nueva, 2025, ¿no? ujú, sí. Con color verde usted ponía las mitigaciones, pero no vi el tema explícitamente el agua. Por eso le hago la consulta si es que puede usted abundar en esta respuesta. Sí, a ver, para el detalle, aquí, a ver, voy a abrir voy a mostrar el documento para que sea más explícito. Acá están las metas en adaptación en materia de seguridad hídrica. Este es como el detalle. Entonces, se busca reducir significativamente la escasez hídrica del cambio climático. Para esto se implementa un indicador a nivel nacional y a escala de cuenca hidrográfica para hacer seguimiento de esta brecha. Este es el primer desafío. Hoy no tenemos una buena manera de medir la escasez hídrica. Entonces, lo primero es poder medirla de una manera objetiva a través del territorio y que haga cuenta también de las diferencias en el territorio. Después se implementa un sistema de sellos de reconocimiento según el nivel de gestión de consumo de agua a nivel organizacional. Acá como lo que hablaríamos de la huella hídrica, pero a nivel de empresas, organizaciones, podría ser también, por ejemplo, universidades, pero está pensado más en instituciones que en personas. A 2030 se habrá fiscalizado el 95% de los sistemas sanitarios rurales cadastrados, asegurando estándares de calidad de los servicios de agua potable rural. A 2030, el 100% de las empresas sanitarias tendrán implementado un plan para la gestión de riesgo de desastre, incluyendo aquellos derivados del cambio climático. A 2030 se implementará un 100% de las metas de la Agenda 2030 para el sector sanitario. A 2030, cada proyecto de infraestructura pública para aguas contemplará en su evaluación la condición de proteger a la población y territorio mediante obras fluviales y o atender en forma prioritaria las demandas asociadas al consumo humano y o rural en su área de influencia. A 2030 se reducirán al menos un 25% las pérdidas de agua por concepto del volumen de aguas no facturadas en los sistemas sanitarios. Eso es como el Ahí está. detalle. La letra G es la que responde. ¿Sí? Ahí está, Ah, el ok. 25%.
Ok, Lo que sí estaríamos como usted mismo lo dijo, el desafío es medirlo. sí, Ve que uno por eso mide, el primer año hay que poner ese foco. claro, Eso, bueno, esto es como un ejemplo, hay por un tema del espacio de tiempo de la actividad, uno puede hacer el doble clic, pero en general, si leen el documento, ven que están estos cuadritos verde claro, donde está el resumen de lo que se está comprometiendo Chile, que es para ayudar a la lectura, que hay un poquito de explicación del contexto, pero si uno quiere ir a ver el detalle, puede ir viendo esto para cada tema. Como ven, son varias contribuciones, están por cada uno de los capítulos. Y ahí uno puede ver el detalle de lo que está redactado. Entonces, si tienen comentarios sobre alguna cosa que crean que debe ser mejorada, ideal que sean, o sea, si nos pueden indicar para que nosotros podamos abordarlo de la mejor manera posible, y me dicen, oh, en la contribución, integración, la I9 tengo este comentario. Eso nos ayuda harto para que podamos responder de manera adecuada y no pensemos que están refiriéndose a otro tema. Muchas gracias, Andrés. Nuevamente, gracias también a todo el equipo, gracias a todos y a todas las asistentes a este evento. Y bueno, ya Andrés lo señaló claramente, la idea es que ustedes pueden hacer ingreso a este proceso de consulta y dejar sus consultas, comentarios, observaciones y sugerencias en la plataforma. Si no pueden en la plataforma, recuerden que pueden acudir a las Ceremis, que son las secretarías ministeriales correspondientes a cada una de sus regiones, o a San Martín 73, donde se les va a facilitar un formulario para poder realizar sus consultas, comentarios, etc. ¿Ya? Entonces, dejamos hasta acá este webinar, agradeciéndoles nuevamente a todos y a todas su participación y su entusiasmo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por la participación. Que tengan buen almuerzo. Sí, chao, chao.